El tema que vamos a tratar hoy va a ser la posibilidad de aplicar la justicia restaurativa, resocializadora o reparadora en delitos graves. Un tema bastante interesante, sobre todo si estamos hablando de delitos serios como terrorismo o, por ejemplo, homicidios, violaciones, etc. La justicia restaurativa, la verdad, que puede ser una alternativa al juicio que busca un acuerdo entre el acusado y la víctima y una sentencia de conformidad. Se ofrece a la víctima, órganos judiciales y demás operadores jurídicos la posibilidad de resolver el conflicto mediante un proceso de mediación en el ámbito penal. También se reduce la carga de trabajo. Desgraciadamente esto no lo he dicho yo, esto es una noticia extraída de un periódico, de un medio de comunicación y surgen con frecuencia. Y digo desgraciadamente porque contribuyen a enturbiar un poquito más lo verdaderamente importante, que es transmitir qué es y qué no es justicia restaurativa. Parece un continuo desatino que se digan que sí que se cree en la justicia restaurativa y luego se hagan afirmaciones tan rotundas como inexactas. El hablar de conflicto en lugar de delito y hablar de una alternativa al juicio. Claro, todo dependerá de qué hablemos, si hablamos de delitos muy graves o hablamos de delitos leves. Sobre todo, si pensamos que la justicia restaurativa puede ser aplicada solo para delitos leves, sí que estaría bastante bien acertada este titular. Aunque lo de reducir las cargas de trabajo nunca debe ser algo para vender a las partes, sino que simplemente las va a ayudar. Pero si pensamos en delitos muy graves, este titular nunca sería bueno porque no va a ser una alternativa. Entonces, claro, hay que diferenciar muy bien para no confundir a los ciudadanos, que son al fin y al cabo los destinatarios de la justicia restaurativa y de los procesos. Justicia restaurativa en delitos leves. Obviamente sería una alternativa. ¿Por qué? Porque lo que se hace es intervenir en asuntos que muchas veces no deberían haber llegado a los juzgados. Son problemas vecinales, otra vez más volvemos a los problemas vecinales. No sabemos nosotros muy bien lo que conlleva esto. Los problemas vecinales que no se solucionan a tiempo van a los juzgados en forma de hecho delictivo, con todos los problemas añadidos que esto traen. Por eso, en delitos leves, muchos de ellos son problemas que no se han sabido solucionar o abordar de una forma adecuada. Y por eso han acabado llegando a los juzgados y a los tribunales en forma de hecho delictivo, con lo que ello conlleva. En estos casos, realmente sí que sería una alternativa. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una persona que ha sufrido un delito, una víctima y un infractor, que la ha causado. En muchos de estos casos estamos hablando de dos personas, denunciante y denunciado, que en ocasiones el rol de víctima e infractor no está definido, incluso hay denuncias cruzadas entre ambos. Por tanto, ya no podemos hablar que hay dos partes en desigualdad. Podemos hablar que precisamente hay dos personas que tienen un conflicto que se ha enquistado y ha llegado a los tribunales. Se puede decir sin duda alguna que sí, efectivamente en estos casos, si se soluciona el conflicto, en este caso conflicto que ha degenerado en delito, se podría archivar el proceso y sí que contribuiría en cierta medida a agilizar los tribunales. Aunque obviamente, una vez más, hay que decir que esto no es el objetivo principal ni siquiera de la mediación. El objetivo es ayudar a las personas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, en estos delitos leves, en aras al principio de intervención mínima y del derecho penal como última ratio, se podría dar entrada al principio de oportunidad. Ojo, siempre en delitos leves, para así evitar la carga a las autoridades judiciales y así evitar que deban perseguir con la misma manera y de la misma forma todas y cada una de las infracciones penales. Lo ideal, obviamente, sería que si las partes llegan a un acuerdo, sí finalizaría el proceso, eso sí, con un seguimiento de que se van a cumplir estos acuerdos. Generalmente en estos delitos leves, los acuerdos a los que llegan no son acuerdos de reparación del daño en sentido estricto, suelen ser de no agresión, de convivencia pacífica. ¿Por qué? Porque generalmente, como ya os he comentado, suelen ser personas que tienen una relación previa y para ellas lo importante es aprender a mantener una mínima convivencia desde ese momento en adelante. No se trata de que se reconcilien, como veremos en otros temas, sino que aprendan a vivir de una forma pacífica. Pero claro, tenemos la otra vertiente y la que nunca se suele contemplar. Justicia restaurativa en delitos graves sería un complemento. Hay que tener en cuenta aquí que sí que hay una víctima que ha sufrido un delito y ha sufrido un daño y hay un delincuente, una persona que la ha causado. Aquí no estaríamos hablando de dos personas en igualdad. Tampoco podríamos hablar de conflicto, porque aquí tenemos que hablar de delito. Realmente
el delito genera muchos conflictos a su alrededor, pero el delito en sí mismo no es un simple conflicto, como se ha visto durante la asignatura. El delito tiene algo de conflicto por cuanto dos personas que tienen intereses contrapuestos. Pero claro, estos intereses contrapuestos no son porque las dos hayan contribuido a generarlo, sino que son porque la víctima ha sufrido un delito que no tenía por qué sufrir y porque el infractor lo ha causado. Por tanto, la víctima no tiene por qué conformarse con menos para lograr solucionar el delito. Esta es la diferencia. El delito no es solo un conflicto, es algo más que un conflicto. En estos casos de delitos graves, precisamente, son un complemento al proceso penal, que favorece la reparación del daño a la víctima y la atención de sus necesidades, y procura que el infractor asuma su responsabilidad. Con estos procesos se va a devolver el protagonismo a las víctimas. Son ellas las que van a tener la facultad de decidir cómo quieren ser reparadas y qué es lo que necesitan para poder superar el delito, o por lo menos empezar ese camino largo hacia la superación del delito. Y claro, esta actitud de responsabilización que no tiene la justicia penal tradicional, sí la tiene la justicia restaurativa. Le da una oportunidad al infractor de hacer las cosas bien, de reparar el daño, no porque se lo impone un tercero, sino porque ha asumido que ha causado un perjuicio a una persona y que es obligación es una obligación lógica hacer lo posible por mitigarlo, compensarlo. Esto va a favorecer que esta persona no quiera volver a delinquir. Realmente la reincidencia no entra dentro de los objetivos de esta justicia restaurativa, pero sí es un beneficio añadido. En estos delitos graves, aunque algunos piensen que es imposible, es muy favorable. ¿Por qué? Porque precisamente en consonancia con lo que venía hablando, los infractores van a ver cumplidas una serie de necesidades. Sí, efectivamente, los infractores tienen unas necesidades que se van a atender. ¿Qué necesidades son? De responsabilizarse para hacer las cosas bien. Como ya hemos visto, la justicia restaurativa genera una actitud activa y constructiva que va a favorecer esta. También se les debe animar a su transformación personal, atendiendo posibles problemas que hayan producido que cometiera el delito. Pensemos en una persona que tiene alguna adicción, pues se les va a facilitar lo necesario para que puedan deshabituarse y puedan volver a tener una vida lo más normal posible. Pero es que además se va a acudir al origen, al porqué del delito. Como ya he dicho, adicciones, problemas de control de ira. No se trata de justificar el delito, sino acudir a la raíz para intentar solucionar el problema presente y evitar que esta persona vuelva a dañar a otro ser humano, es decir, vuelva a convertir a otra persona de la comunidad en potencial víctima. Esto hace que la gestión del delito por la justicia restaurativa sea más acorde a la realidad. La consecuencia, claro, será que muchos infractores no querrán volver a delinquir precisamente por todo esto, porque se habrá atendido sus necesidades. Una primera consecuencia es que esto no significa que el delincuente, con participar en un proceso restaurativo en delitos graves, vaya a evitar la pena, que esto también es muy extendido. De hecho, muchas víctimas en principio se oponen a la justicia restaurativa porque piensan que queremos ser blandos con los infractores, cuando es todo lo contrario. No hay nada más penoso para un delincuente, una persona que ha cometido un daño muy grave, que enfrentarse cara a cara con las consecuencias de sus actos, es decir, ver que realmente se dañó a otro ser humano. Si es un delito muy grave, deberán saldar su deuda con el sistema. Sin embargo, la responsabilización de la que venimos hablando de este infractor y su querer reparar o mitigar el daño también debe ser sincera, porque muchos pueden pensar que esto sería una puerta abierta para que cualquier persona, cualquier delincuente quiera participar en un proceso de justicia restaurativa como mediación penal para evitar eludir la cárcel y su actitud no sea sincera. Sin embargo, nunca debe esperar un infractor de un delito grave una respuesta jurídica a su actitud de reparar o mitigar el daño y de asumir su responsabilidad. Es decir, nunca conllevan beneficios jurídicos o penitenciarios, al menos a priori, en delitos graves. Por tanto, nunca agilizará la justicia. Sí que se pueden ver acortados los plazos procesales a través de procesos de justicia restaurativa, pero siempre serán en consonancia y de acuerdo con la víctima. Se trata, por tanto, en delitos graves de un complemento al proceso penal, alejado de los rígidos y tasados protocolos de la justicia tradicional, que está además lleno de burocracia. Las partes son las que en la justicia tradicional se deben adaptar al proceso penal. En cambio, la justicia restaurativa y sus diferentes herramientas, como hemos visto en otros temas, lo que va a hacer es adaptarse a cada víctima, a cada infractor y cada circunstancia del caso.
En España, en muchas ocasiones se suele reclamar por operadores jurídicos, jueces, jueces, fiscales, políticos, legisladores, protocolos rígidos y uniformes, quizá en un intento de convertirlos en una parte más del proceso. Pero realmente lo que se debe evitar es eso. Si queremos no privar a la justicia restaurativa de su frescura, debemos evitar caer en la tentación de regularlo todo en exceso, sino de hacerla, como hemos dicho, flexible para que se pueda adaptar a cada caso y a cada circunstancia. Para muchos pensarán, claro, estamos hablando de delitos graves y la reparación en un delito, por ejemplo, un homicidio con resultado de muerte. En las prácticas restaurativas tiene una visión más trascendental, que trata no solo de atender las necesidades de las víctimas, reintegrar al infractor, sino también conseguir una sociedad más pacífica. Por tanto, esta reparación va a ser no solo material, sino emocional, va a ser una reparación psicológica que la permita a la víctima ayudar a superar el trauma que conlleva haber sufrido un delito, o por lo menos la va a dar las pistas, la va a ofrecer, la va a hacer vislumbrar el camino a través del cual puede lograr precisamente despojarse del rol del víctima y convertirse en una superviviente. Precisamente la justicia restaurativa no se puede desechar en estos delitos graves porque es cuando más ayuda necesitan las víctimas para superar este trauma. Y también se hace necesaria para el infractor, porque la responsabilización activa ayudará no solo a esta víctima y no solo al infractor, sino a la comunidad, que se sentirá más segura porque hay menos riesgos de que un miembro de ellos puedan convertirse en potenciales víctimas, en futuras potenciales víctimas. Por eso, esta justicia restaurativa, aplicada no solo a delitos leves y a delitos graves, debería ser un derecho universal para todas las víctimas con independencia de la gravedad del delito. Se debería abrir la posibilidad a todos, en principio sin establecer un número clausus, para después examinar cada caso concreto y ver si es idóneo o posible el encuentro restaurativo conjunto, aquello que en otra lección magistral hablábamos del último escalafón, o se puede trabajar desde el punto de vista de la víctima y del infractor de una forma restaurativa pero individual, o simplemente se pueden buscar otras fórmulas alternativas. Limitarla solo a ciertas víctimas y a ciertos delitos supone una violación del principio de igualdad y también una posible victimización para las víctimas. ¿Por qué? Porque la vamos a decir a una víctima de un delito muy grave, lo sentimos mucho, usted no puede participar en un proceso restaurativo porque ha sufrido un delito muy grave. Esto sería tanto como hacerla culpable 2 veces por haber sufrido el delito. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y puesto que contemplamos la justicia restaurativa también en delitos graves, se debería abrir la posibilidad en todas las fases del proceso penal, incluso cuando el infractor se haya cumpliendo condena. De esto se hablará posteriormente en una lección magistral, en qué fases del proceso penal se puede hacer un encuentro restaurativo de mediación penal. Entonces, la justicia restaurativa debemos entenderla como un complemento al sistema de justicia tradicional, en delitos graves al menos, que dota de más humanidad y hace respuestas más justas ante el delito y las necesidades de las víctimas, de los infractores y de la comunidad. Por eso, como conclusión, debemos decir a esta clase magistral que debe permitirse en cualquier clase de delito y luego valorar, como ya hemos dicho, cada caso. En delito leve sí que evitaría el juicio, pero en los graves a priori no evitaría ni la sanción penal ni en el juicio. Sería un complemento al sistema penal tradicional. Muchísimas gracias.